buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica de Cypress. Les pido que por favor nos pongamos de pie para comenzar nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Es un día muy bonito, un día muy hermoso, el cual nos recuerda por el cual estamos aquí. Venimos a adorar a nuestro Dios, a declarar sus verdades que vemos en nuestras vidas, pero sobre todo en su palabra. Así que vamos a comenzar, hermanos, primeramente yendo en oración a nuestro Dios. Vamos a Él en acción de gracias, como se nos instruye en su palabra. Así que, bueno, Padre, bendito eres, Señor, y santo. Te agradecemos, Señor, que por tu bondad, por tu misericordia, es por eso que, Señor, que estamos aquí el día de hoy, todos reunidos. Te rogamos, Padre, que perdones también nuestros pecados. No los tomes en cuenta, Señor, y sobre todo ayúdanos a nosotros a ver la gravedad de ellos, que nos hagas ver las consecuencias de ese mal, cómo estorban nuestra comunión contigo, Señor, y nos perjudican nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos también para alejarnos cada día más de ellos. Ayúdanos, Padre, para ser conformados cada día más a la imagen de tu Hijo, Señor, conforme a tu palabra. También te pedimos, Señor, que en esta hora permitas que veamos la maravilla de tu ley. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos espirituales también, Señor, nuestra mente, para poder ver todas esas cosas, esas verdades, esas promesas hermosas que existen en ella, Señor. Así que, Señor, ruego que también por tu poder nos ayudes a aplicarlas en nuestras vidas, Señor, cada día más, conforme a tu palabra, y para ser más hechos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendice este momento, Señor, que vamos a entrar en adoración con alegría. Así que, Señor, sea tuya siempre la gloria y la honra. Y es en el nombre de Jesús que te pido estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias. Abran sus Biblias y vamos todos juntos para que me sigan en el Salmo 29. Salmo 29. Recuerden que estamos leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice lo siguiente en el Salmo 29. Tributar al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributar al Señor gloria y poder. Tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Adoremos al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al monte del Líbano. Y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se levantó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, vemos claramente en este salmo cómo David nos indica, ¿verdad?, que el Señor debemos de darle gloria siempre, pero la gloria que es debida a Él. Les invitamos entonces juntos, todos con alegría de corazón, a entonar el himno A Dios demos gloria.
Nuevamente, hermanos, les pido que me sigan ahí en sus Biblias, pero ahora vamos a leer de Mateo, el Evangelio de San Mateo 18, y vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer el versículo 15 al 17. Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hermanos, les damos la bienvenida nuevamente a la Iglesia Bíblica de Cypress. Hoy, como decíamos, es un día muy bonito que el Señor nos ha regalado y sobre todo que nos ha permitido estar aquí juntos. Muchos tal vez venimos un poco todavía pensando en lo que pasó durante la semana, tal vez mucho trabajo, algunas enfermedades o preocupaciones y afanes, pero realmente estamos en el mejor lugar que podemos estar, ¿sí o no? Así que vamos a hacer todo a un lado, hermanos, y vamos a entrar al gozo del Señor. Estamos juntos como iglesia para adorarle, para bendecirle, para estar en comunión los unos con los otros y sobre todo para exaltar al único que es digno, que es nuestro Señor. No veo a nadie que nos visite por esta vez. Vemos a Emily que regresa con nosotros, le damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, una cosa que si alguien les pregunta, hermanos, ¿a qué van a la iglesia? ¿A qué venimos? Bueno, la respuesta es fácil, ¿verdad? Venimos a exaltar a nuestro Dios y venimos a escuchar del Evangelio de Jesucristo. A eso es lo que estamos, hermanos. Y solamente para darles unos anuncios así muy rápidos, recordarles que la reunión de oración, tenemos todos los martes reunión de oración. Si usted todavía no ha participado, les animamos a que participen, hermanos. Nuestra exhortación que hacemos todo el tiempo de la importancia de la oración personal, ¿verdad?, que tenemos con Dios, pero también es muy importante y somos llamados, vemos el ejemplo continuamente en las Escrituras de que somos llamados a participar en la comunión con los hermanos y de manera corporativa, así que debemos de hacerlo juntos también como iglesia. Y es por eso que todos los martes, como decimos, estamos aquí a las 6:30, tanto hombres como mujeres, para eso mismo, ¿verdad? Que es para orar los unos por los otros, para interceder y obviamente, para dar gracias a Dios por todas aquellas peticiones, ¿verdad? Otro anuncio que queremos recordarles es de que esta semana es reunión de estudios bíblicos, ¿verdad? Es a las 7:30. Hay dos, por el momento, hay dos estudios en los hogares, uno que está en esta área y otro que está en el área ya más retiradito, allá en Cypress. Así que, por favor, si ustedes todavía no participan en ninguna de esos dos estudios hogareños, les recomendamos y exhortamos que lo hagan. Acérquese con alguna de las personas que ya participan y hágale preguntas de cómo estos estudios han sido de bendición para ellos y de mucha ayuda para comprender aún así más la palabra de Dios. Entonces, como les dije, son los viernes a las 7:30. Si tienen preguntas acerca de eso, por favor, acérquese con nuestro pastor, con un servidor también, con nuestro hermano Benjamín. Un recordatorio para las personas que están participando en la clase de Fundamentos de la Fe. Vamos a retomar después de un tiempo de descanso las clases nuevamente. Es el próximo domingo a las 9 aquí en la capilla. Ya llevamos algunas clases avanzadas. Si a alguno de ustedes les gustaría comenzar a participar, venga, está invitado a que venga, que participe por lo restante. Solamente llevamos un par de temas de varios que se van a ver, pero así que les animamos a que también participe, sobre todo si no tiene mucho tiempo ya con nosotros. Bueno, hermanos, ahora les voy a leer yo
no tiene que seguirme en esto. Voy a leerle lo que dice Salmo 77:13. Dice lo siguiente: Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Hermano, la respuesta es clara, ¿verdad? Y vemos aquí esta pregunta que se hace a Fab: ¿qué Dios es más grande que nuestro Dios? Y es obvio que ninguno, ninguno. Y por lo tanto, nuestra respuesta a esta verdad debe de ser glorificar a Dios. Y hagámoslo cantando con alegría y con ánimo el himno "Cuán grande es Él". Señor.
el Salmo 77 del 1 al 14, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Amén. Estos versos, hermanos, que acabamos de leer, nos enseñan claramente que el camino del Señor es santo. Y el Señor es santo, santo, santo. Él es bueno siempre. Así que esto nos motive a comprender de quién es Dios. Vamos entonces juntos, hermanos, con alegría, a entonar ahora el himno Santo, Santo, Santo. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Es un gozo increíble estar nuevamente adorando a nuestro Dios en este día y les invito a que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versos 1 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Se atreve alguno de vosotros
cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres santo, 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 y no hay nadie como tú. Padre, y por eso en esta mañana hemos venido como tu pueblo a adorarte, y rogamos, Señor, que tú nos santifiques, que tú nos limpies de todos nuestros pecados, y que tú nos permitas en esta mañana estar en plena comunión contigo, Señor. Y ahora rogamos que a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestras necesidades espirituales y tú suplas, Señor, cada una de esas necesidades, Señor. Abre nuestros ojos y permítenos ver las maravillas de tu ley, Señor. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo y nos cambie y seamos moldeados a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Mientras me preparaba para este mensaje, aprendí un proverbio español que no conocía. Un proverbio que dice, y usted sabe que un proverbio es algo que se dice habitualmente, ¿verdad? Este proverbio dice que los judíos se arruinan en su Pascua, los moros en sus bodas y los cristianos en sus pleitos. Y me llamó mucho la atención este proverbio, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 6, versos 1 al 11, Pablo está hablando precisamente de eso, de las disputas legales que existen, muchas veces existieron dentro de la iglesia primitiva. Ahora, es un triste comentario leer un pasaje como este. Leer que entre creyentes existen demandas, existen conflictos que llegan incluso a los tribunales, ¿verdad? Es triste que la iglesia sea de alguna manera recordada por incrédulos por situaciones como esta. Y cada vez que yo leo estos versículos de 1 Corintios 6, 1 al 11, vienen a mi mente circunstancias en que alguna iglesia ha estado involucrada en algún tipo de conflicto que ha llegado a los medios de difusión y en el cual todo el mundo se ha entregado de la situación y aún los incrédulos saben lo que está sucediendo en la iglesia. Los cristianos de Corintio habían estado tan habituados a tener situaciones y a llevar sus problemas ante los tribunales durante su vida antes de ser cristianos, que aún después de ser cristianos siguieron practicando este hábito, ¿verdad? De si tenían alguna diferencia con un hermano, lo llevaban
a las cortes de justicia. Es por ello que el apóstol Pablo confronta este problema, esta situación, y en este asombroso pasaje el apóstol Pablo nos explica 3 roles en las relaciones cristianas. 3 roles en las relaciones cristianas. ¿Ok? Esa es la idea de este pasaje. 3 roles en las relaciones cristianas. ¿Cuáles son esos roles? Bueno, en estos versos Pablo nos explica, en primer lugar, el rol de la iglesia, y es lo que vamos a ver el día de hoy en los versos 1 al 6. En las próximas semanas veremos el rol de cristiano en los versos 7 y 8 y el rol de la salvación en los versos 9 al 11. Vamos a ver en primer lugar el rol de la iglesia. Dice Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros? Y recuerde, obviamente Pablo está hablando aquí a creyentes, le está hablando aquí a quienes, a los cristianos de la iglesia de Corinto. No está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes. Bien, es importante que encordamos eso. Dice, cuando tiene algo, literalmente cuando tiene un asunto, y esa expresión de un asunto o algo es un modismo que se utilizaba para referirse a los litigios legales, a las demandas legales, a cuando alguien ponía un juicio, en juicio a una persona, ¿verdad? Llevaba al juzgado a otro creyente en este caso, porque cuando dice, fíjense, en este caso dice la Biblia de las Américas, dice, tiene un caso contra su prójimo. Ahora, el término que ha sido traducido prójimo ahí, es mejor traducido como otro u otra. O sea, en el contexto lo que Pablo está diciendo es, cuando un creyente lleva a un hermano en Cristo o a una hermana en Cristo ante los tribunales para acusarlo de algo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Los cristianos de Corinto estaban dispuestos a ir a juicio, dice Pablo aquí, ante los incrédulos, o literalmente ante los injustos, y no ante los santos. O sea, ¿cuál es el reclamo de Pablo aquí? En lugar de llevar sus asuntos, sus diferencias, sus conflictos ante los líderes de la iglesia, ante los ancianos de la iglesia, para que ellos sirvieran de intermediario en mediar la situación, en mediar en los conflictos, en vez de aplicar los pasos de la disciplina de la iglesia que el Señor Jesús nos enseñó, como vimos ahorita en Mateo 18, que fue parte de la lectura bíblica que leyó mi hermano, los cristianos de Corintio estaban llevando a sus hermanos y hermanas, cuando tenían situaciones de conflicto, a los tribunales, a los juzgados, bien, para que los jueces, y obviamente como dice Pablo aquí, jueces incrédulos, jueces injustos, o sea, personas que no son creyentes, incrédulos, sirvieran como árbitro en los problemas. Esa era la situación detrás de todo esto. En vez de resolver los problemas dentro de la iglesia, estaban llevando sus conflictos a los incrédulos para que los incrédulos resolvieran el problema. Ahora, no sé cuántos de ustedes han escuchado un proverbio, y este sí yo creo que lo van a haber escuchado, es más popular que el primero que les dije, pero ¿cuántos han oído decir que los trapos sucios se lavan en casa? ¿Verdad? Y el punto significa que cuando hay problemas en la familia, por ejemplo, es un asunto que debe resolverse ¿dónde? En la familia, no llevarlo fuera, ¿cierto? Y el punto de Pablo, que está haciendo Pablo aquí, es ese mismo. O sea, los problemas en la iglesia debían ser resueltos por la iglesia. Y como resultado de que los corintios estaban haciendo esto, la iglesia de Corinto estaba rápidamente perdiendo su testimonio ante la ciudad. Ahora, imagínense que usted se entera de una iglesia en que todos los miembros se están demandando públicamente unos a otros. Yo no quiero ese lugar, ¿verdad? Me imagino que usted tampoco. Fíjense, los incrédulos sabían no solamente de que había un creyente de aquella iglesia que estaba viviendo en incesto, que estaba viviendo con la mujer de su padre, sino que también sabían que todos los creyentes se estaban llevando a juicios que los unos a los otros. O sea, imagínense el concepto que tendrían las personas de la ciudad de aquellos creyentes. ¿Dónde estaba el testimonio de la iglesia? Ahora, para entender este pasaje, necesitamos comprender el contexto histórico y cultural de la época. Fíjense,
Pablo es un judío y le está hablando a los creyentes de Corinto que son gentiles, ¿verdad? Ahora recuerde esto, los judíos no acostumbraban a ir a los tribunales, no acostumbraban a resolver sus diferencias en los tribunales, ¿ok? No acostumbraban a ir a los tribunales públicos. Ellos, cuando tenían algún tipo de diferencia, acudían a los líderes de la sinagoga, en la cual se congregaban, para que esos líderes se convirtieran en los árbitros que resolvieran la diferencia que ellos pudieran tener. Yo les traje una cita del comentario judío del Nuevo Testamento. El comentario judío del Nuevo Testamento dice que en el Talmud, y el Talmud es un escrito extrabíblico, ¿verdad? Es un texto central en el judaísmo rabínico, y es la fuente principal de la ley religiosa judía. O sea, es una interpretación de las leyes, vamos a decirlo así. Bien, ahora en ese libro, en el Talmud, se enseñó que el rabino Tarfón fue un judío rabino que vivió en el siglo II después de Cristo, solía decir: en todos los lugares donde se encuentren tribunales de justicia paganos, no debes hacer uso de ellos, incluso si sus leyes son las mismas que las leyes de Israel, porque el Tanakh, y el Tanakh, para los que no saben, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos de los judíos, que son el equivalente a los 39 que tenemos nosotros. Ellos tenían algunos libros que estaban unidos, ¿verdad? Así que, refiriéndose al Antiguo Testamento, está diciendo que los libros de la Biblia, ¿ok? El Tanakh dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Y está citando a Éxodo 21:1, donde el Señor dio las leyes que debían regir la conducta del pueblo de Israel. O sea, Dios dio 3 clases de leyes a Israel. Le dio la ley ceremonial, que era la manera en que Israel debía adorar a Dios en el templo, lo que debían llevar, los animales que debían sacrificar, la manera en que debían acercarse. Recuerde que hablamos de eso hace unas semanas atrás. La Biblia dio claro ejemplo. Debíamos hacer solo lo que la Biblia manda, ni ponerle ni quitarle. ¿Recuerda eso? La ley ceremonial dio la ley civil, que era la manera en que se aplicaba la ley. Por ejemplo, si había un hombre que era sorprendido en adulterio, debía ser juzgado y condenado, ¿verdad? Era la manera. Había leyes que regulaban la conducta del pueblo. Y obviamente la ley moral, que es la que regula la manera en que los creyentes debemos comportarnos ante Dios, nuestras creencias y todo lo demás. Bien, ahora, en este caso se está refiriendo a esas leyes que regulaban la conducta del pueblo de Dios. Toda la ley del Antiguo Testamento, el pueblo sabía cómo debía comportarse. Y es por eso que los judíos nunca acudían a una corte pagana. Y de esa manera los judíos estaban demostrando su unidad como pueblo y su amor como pueblo. ¿Ok? Los judíos no eran conocidos por los gentiles como un pueblo que estaba en contacto, conflicto entre ellos mismos. Bien, entonces, el punto de los judíos es: ¿qué necesidad tiene un creyente de ir a una corte pagana cuando nosotros tenemos la palabra de Dios? Mediten eso. ¿Qué necesidad tenemos de ir a una corte pagana, a personas incrédulas, para que juzguen cosas, cuando nosotros tenemos la guía infalible, inerrante de la palabra de Dios? En las Escrituras podemos encontrar respuestas a cada una de las situaciones y problemas y los conflictos de esta vida. Así que, para los maestros judíos, el hecho de que alguien acudiera a una corte pagana era considerado una blasfemia. ¿Ok? Era considerado una blasfemia a Dios. Y fíjense, es interesante notar que aun cuando los judíos fueron conquistados, por ejemplo, por los romanos, a ellos se les permitió el derecho de seguir juzgando sus asuntos. Se les dio cierta autonomía, cierta libertad para que siguieran juzgando sus propios asuntos. Así que no solamente tenían las sinagogas, sino que tenían también una especie de corte suprema llamada el Sanedrín, ¿recuerdan? Y el único impedimento que tenían ellos era el de aplicar la pena de muerte. ¿Recuerdan en el caso de Jesús que tuvieron que ir ante el gobernador romano
para que él aprobara eso, porque ya los judíos estaban pidiendo la pena de muerte. El Sanedrín era la corte suprema a la cual se llevaban los asuntos que tenían una importancia crítica para la nación, ¿verdad? Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, debido a que el cristianismo surgió de dentro del judaísmo, los cristianos fuimos considerados una secta del judaísmo en el principio. Y a los cristianos también se nos permitió juzgar nuestros propios asuntos cuando comenzó la iglesia en los primeros siglos bajo el Imperio Romano. Así que cuando esto sucedió, los corintios no tenían ninguna razón para llevar sus asuntos ante una corte pagana. ¿Por qué? Porque ellos podrían resolver sus diferencias dentro de la misma iglesia, siguiendo el patrón de disciplina de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquellos creyentes estaban yendo a los tribunales? ¿Qué estaban causando que estos creyentes fueran a los tribunales? Bueno, déjame explicarte. La razón principal por la que los corintios no querían resolver sus diferencias utilizando la disciplina bíblica y los líderes de la iglesia era porque estaban motivados por la codicia, la venganza y la obstinación. O sea, la motivación detrás de todo esto era la codicia, la venganza y la obstinación. El reclamo que hace Pablo aquí es que aquellos creyentes estaban llevando a juicio a otros cristianos porque la intención que tenían realmente era extorsionarlos para tratar de obtener más beneficios económicos de lo que realmente merecían. Vemos eso en el verso 8, ¿verdad? En el verso 8 dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis. ¿Lo ve ahí? Estaban defraudando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de ponerlos, llevarlos a juicio para tratar de obtener ganancias de eso. ¿Ok? Y obviamente estos creyentes sabían que ante un tribunal de incrédulos ellos podrían lograr su objetivo. Es por eso que estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor William Hendrickson cuando dice que si un cristiano da inicio a un proceso judicial ya ha violado un principio que Cristo enseñó a sus seguidores, a saber, buscar el bien del prójimo aún si se trata del enemigo. Y está citando a Lucas 6:27. El punto, amado hermano, es que cuando usted y yo llevamos a otro creyente a los tribunales, hacemos evidente que estamos más preocupados por vengarnos o por obtener algún tipo de ganancia económica que por la unidad de la iglesia y por la gloria de Cristo. Bien, es importante que entendamos eso. Cuando usted llega a un extremo como ese, y quiero aclarar algo, hay situaciones en las cuales es permitido que un cristiano vaya a un juicio. ¿Okay? Digamos, una mujer es abandonada por su esposo y no quiere darle la mantención que requiere. Obviamente la mujer debe recibir los beneficios que hay. Estoy haciendo aclaraciones cuando lo que hay detrás de esto no hay una justificación. ¿Entienden el punto que estoy haciendo? Hacerlo cuando ponemos una demanda simplemente por obtener algún tipo de privilegio o por vengarnos de la persona, estamos demostrando que ni nuestras motivaciones, ni nuestras actitudes, ni nuestras acciones tienen el propósito de honrar a Cristo y el bienestar del prójimo. O sea, lo que estamos buscando es salirnos con nuestra propia voluntad, obtener lo que queremos a costa de lo que sea. Y lamentablemente, eso sucede muchas veces, ¿verdad? Llevar los problemas de los creyentes y discutirlo ante los incrédulos, llevar nuestros problemas ante los incrédulos, es debilitar el testimonio del Evangelio ante el mundo incrédulo. ¿Entiende eso? Cuando usted y yo, como creyentes, no somos capaces de ponernos de acuerdo, de amarnos, de honrarnos, de ayudarnos, estamos deshonrando el nombre de Cristo ante los incrédulos. El principio que aprendemos aquí, amado hermano, es que los conflictos entre los cristianos deben ser resueltos por y entre cristianos.
Bien. Es un pecado que un cristiano demande a otro cristiano por alguno de estos motivos. La Biblia enseña que debe prevalecer el amor entre nosotros, que si el amor prevalece y ponemos en práctica las enseñanzas de la Escritura, ¿cuál debe ser el resultado final? Debe ser una reconciliación. Eso es lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y los creyentes debíamos estar dispuestos a reconciliarnos unos con otros siempre. Siempre. ¿Sabe? Pablo estaba asombrado porque los cristianos de Corinto parecían haber olvidado las enseñanzas sobre el amor cristiano y las enseñanzas sobre el perdón que dio Cristo, que Él mismo había dado en aquel lugar. Y lejos de amarse y perdonarse, aquellos cristianos se estaban acusando y extorsionando mutuamente. Asombrado, el apóstol Pablo les pregunta en el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Sabe que cuando Jesús regrese, cuando Jesús retorne en su segunda venida, Jesús viene a instaurar su reino en esta tierra? ¿Sabe eso, verdad? El reino de Cristo, el reino de Dios. Y la Biblia nos enseña, amado hermano, y esto quizás usted no lo ha escuchado o quizás no tiene idea, la Biblia nos enseña que usted y yo reinaremos con Cristo. ¿Sabe eso? Usted y yo reinaremos con Cristo. Algún día, escuche bien, usted y yo tendremos la responsabilidad de gobernar con Cristo y de juzgar con Cristo. Si usted lee en la Escritura, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:12, dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Bien? O sea, es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Y el apóstol utiliza aquí una figura literaria que va de lo más complejo a lo más simple. Obviamente nos resulta más fácil hacerlo simple, ¿cierto? Así que si podemos hacer algo difícil, no tiene por qué haber ningún problema en que hagamos lo simple, ¿cierto? Se supone que es lo que Pablo está usando aquí como argumento, está usando esa figura. Y está diciendo Pablo que dado que los santos algún día tendremos el privilegio de sentarnos en el Tribunal Supremo con Cristo y juzgar aún a los ángeles, ¿cómo no seríamos nosotros capaces de juzgar las pequeñas diferencias que surgen entre nosotros hoy día? ¿Ve el punto? ¿Ok? Si algún día usted y yo estaremos sentados con Cristo, juzgando el mundo, juzgando a los ángeles, ¿cómo es posible que usted y yo no seamos capaces de juzgar los pequeños problemas que surgen, las pequeñas diferencias que surgen entre nosotros aquí en la tierra? Pero como dice Pablo, para vergüenza de los corintios, muchas veces para vergüenza nuestra, en muchas ocasiones no es así. En muchas ocasiones no es así. Ahora recuerde que la iglesia de Corinto era una iglesia orgullosa y que se jactaba de sus dones espirituales. ¿Recuerda eso? Los corintios se jactaban de que ellos tenían todos los dones espirituales. Y la iglesia hoy busca los dones y piensa que el don es un sinónimo de madurez. Pero yo quiero que tú entiendas, eso es un error. Lo que demuestra tu madurez es el fruto del Espíritu. ¿Entendiste eso? El fruto del Espíritu. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero le faltaba lo más importante, era el amor, la unidad entre los creyentes. Y recuerde que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es, en primer lugar, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y eso es lo que demuestra madurez. Cuando una persona tiene un carácter en el cual hay amor, gozo, paz, paciencia, eso es lo que demuestra madurez en la persona.
Si no está presente esos atributos en usted y en mí, entonces no somos maduros espiritualmente. Bien, es importante que usted y yo entendamos eso. Los corintios se jactaban de sus dones espirituales. Y la pregunta de Pablo aquí es entonces, ¿por qué no usaron su discernimiento bíblico, su discernimiento espiritual para resolver sus problemas? ¿Por qué no usan su discernimiento espiritual para resolver sus diferencias? Los cristianos tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Así que tenemos todo lo necesario para poder resolver, para poder arbitrar en los problemas de la congregación y resolverlos para satisfacción de todas las partes. ¿Ok? Ahora, hay un pequeño problema aquí. Y le voy a explicar cuál es el problema. Y el problema somos usted y yo. Simple, ¿verdad? Simple. El gran problema es que, lamentablemente, nuestra naturaleza humana caída siempre nos motiva a nosotros a buscar nuestro beneficio a toda costa. ¿Sí o no? Queremos lograr nuestras metas a toda costa. Y muchas veces queremos lograrlo cueste lo que cueste. Recuerdo una ocasión en que alguien vino pidiendo que se disciplinara a otra persona. Y traté de ayudarle para mediar en el asunto. Y le preguntamos a esta persona que trajo la acusación si estaría dispuesto a aceptar el veredicto de los hermanos que estábamos a cargo de examinar el asunto. Su respuesta fue: todo depende de cómo decidan. Si deciden a mi favor, lo voy a aceptar, pero si deciden en mi contra, obviamente no. Ahí mismo le dije: amado, usted realmente no está dispuesto a entregar este asunto a otros creyentes para un veredicto justo. Usted quiere salirse con la suya a toda costa. Usted quiere hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Usted lo que está buscando es salirse con su voluntad y su actitud es pecaminosa. Y lamentablemente ahí quedó las cosas. El resultado fue que esa persona se fue enojada y después terminó murmurando y hablando mal porque no hicimos lo que quería. ¿Ok? Ahora, note que Pablo dice que algún día nosotros, los cristianos, tendremos la responsabilidad de juzgar aún a los ángeles. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aún a los ángeles. Ahora, el apóstol no explica aquí los detalles de qué manera o en qué manera nosotros juzgaremos a los ángeles. Sabemos por la escritura, por ejemplo, en Judas 6 dice, Judas nada más tiene un solo capítulo, así que Judas verso 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Lo ve ahí? Entonces sabemos que habrá un juicio para los ángeles. La Biblia no nos explica más sobre cómo nosotros tendremos, qué participación tendremos nosotros, no nos da mucha claridad al respecto, por eso no voy a ir más allá, porque no quiero especular, ni quiero decir algo que no sea bíblico, ¿verdad? Ahora, el punto de Pablo aquí es que si usted y yo vamos a juzgar el mundo y vamos a juzgar aún a los ángeles, que obviamente son asuntos más complejos, imagínese usted resolver el asunto de una casa a resolver el asunto de una nación. ¿Cree usted que usted tiene más problemas que, por ejemplo, la persona que dirige la nación? La diferencia es abismal, ¿cierto? Es literalmente abismal. Bien. El punto de Pablo es que si nosotros juzgaremos los asuntos más complejos, deberíamos ser capaces de juzgar cualquier asunto más simple, cualquier diferencia que surja entre nosotros. En la iglesia, Dios ha establecido un liderazgo calificado para que este liderazgo se encargue de resolver las diferencias que surgen
entre los creyentes. La Biblia menciona a los pastores ancianos que han sido calificados, que han sido ordenados bíblicamente y que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3, 1 al 7, de Tito 5, 1 al 9. ¿Ok? Un pastor, un anciano debe ser irreprensible, debe ser un ejemplo, debe ser un modelo digno de seguir por la congregación. No debe haber nada en él digno de reproche. Un anciano debe ser una persona que murmure de los hermanos, no debe ser una persona que trace planes para hacer daño a los hermanos. Un anciano debe ser una persona que tenga una vida moral, ética y espiritual que la iglesia pueda ver y pueda reconocer como digna de imitar. Esos ancianos, esos pastores, son los mediadores calificados para servir en las diferencias. Y es por eso que Pablo dice aquí, en el verso 4, entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, hablando de estos líderes, ¿se da cuenta? ¿Me siguió hasta ahí, hermano? No se me distraiga. Está hablando de los líderes que habla ahora mismo. Dice, entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, o sea, si tienen estos líderes calificados, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? O sea, ¿por qué ir entonces con un incrédulo? ¿Entendió el punto? Ahora, debido a la complejidad en la gramática en la gramática griega de este verso, los expositores de la Biblia no están del todo de acuerdo en el significado de lo que Pablo está diciendo aquí. Y algunos, yo también me sumo a esto, creemos que el apóstol está usando un poco de sarcasmo. Pablo acostumbrado a usar un poco de sarcasmo santificado, ¿verdad? Y la mejor interpretación aquí sería, escucha bien, es mejor que le pidas al miembro más débil de tu iglesia que juzgue el asunto que ir a los jueces paganos más calificados. ¿Entendiste eso? Es mejor que tú vayas con el miembro más nuevo de tu iglesia a que juzgue tu asunto, a que vayas con el juez más calificado que hay en el mundo. ¿Bien? Y Pablo lo que está haciendo aquí es aplicando el principio del contraste. ¿Cuál es el punto de Pablo cuando dice esto? Debido a que usted y yo, amado hermano, tenemos la infalible e inerrante palabra de Dios como norma de fe y conducta, por la cual todos debíamos regirnos, ¿sí o no? La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y también tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina y nos capacita para entender la Escritura y que nos permite tomar decisiones bíblicas basadas en lo que la Biblia nos enseña. Cualquier cristiano, por nuevo que sea, podrá discernir la voluntad de Dios y resultará, escuche bien, más competente que el mejor juez pagano. ¿Entendió eso? ¿Ok? Esto es importante. Los cristianos debemos resolver nuestras diferencias siguiendo los pasos de la disciplina de la iglesia que Cristo mismo instituyó. Cristo mismo prescribió en Mateo 18. ¿Recuerda? Fue la lectura del hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele en privado. Habla con él a solas. Y si lograste el objetivo, has ganado un hermano. Recuerda, el objetivo de la disciplina de la iglesia siempre es ¿cuál es? Es ganar a los hermanos, es ganar a la persona para que regrese a la comunión con nosotros y a la comunión con Dios. Nunca destruir, nunca hacer daño, ¿verdad? Es importante que entendamos eso. Es inapropiado que un cristiano lleve sus situaciones, sus demandas a los tribunales paganos. Como dice Pablo en el verso 5, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabe? Pablo está diciendo, lo está reprendiendo. Está usando un lenguaje fuerte. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, les recuerdo otra cosa. Les recuerdo que los corintios amaban, ¿qué era lo que más amaban los corintios? La filosofía, el amor al conocimiento, la sabiduría humana. Recuerda, la palabra filosofía viene de dos términos griegos. Filo, amor, sofía, conocimiento.
La filosofía no es más que el amor al conocimiento. ¿Ok? Y los corintios amaban el conocimiento, amaban la sabiduría humana. Así que la siguiente pregunta de Pablo debió ser muy dolorosa de escuchar para ellos. Y note que usted ve que las preguntas que hay siempre empiezan, ¿acaso no? Pablo empieza con un negativo, ¿acaso no? Y está diciendo, bueno, ¿cómo es posible esto, verdad? Note la pregunta, ¿acaso no hay entre ustedes, entre vosotros, algún hombre sabio que pueda juzgar entre los hermanos? O sea, no hay un solo líder. Si ustedes son tan inteligentes como dice, si aman tanto el conocimiento humano, la filosofía humana, ¿acaso no hay una persona inteligente entre ustedes que pueda juzgar las diferencias y resolverlas? Está siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. O sea, lo que Pablo les está diciendo es, ustedes se presumen de ser sabios espirituales, presumen de saber mucho la Biblia, de repetir de memoria la Biblia, de sabérsela, ¿verdad? Pero cuando va a un tribunal secular, lo que están demostrando es que ninguno de los santos es capaz de juzgar las diferencias que existen entre ustedes. Lo que están demostrando es ignorancia y están demostrando, obviamente, inmadurez espiritual y están demostrando que no tienen ningún interés en honrar a Cristo. El punto, amado hermano, es que es un pecado, nuevamente, acusar a los hermanos ante una corte secular. Y esta actitud demuestra una falta de el principio fundamental del cristianismo. ¿Sabe usted cuál es el principio fundamental del cristianismo? ¿Sabe usted cuál es? El amor. ¿Sabe eso? ¿Sabe cuál fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan? En Juan 13:34 y en Juan 15:12 está este mandato. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Note después, porque aquí está la manera en que ese mandamiento es modificado. Así como yo os he amado. ¿Escuchó eso? ¿Cuál es el mandamiento? Debo amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Wow. Debo amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí. ¿Sabe? El amor es el tema de la mayoría de las canciones. El amor es el tema de la mayoría de los libros. El ser humano anda en busca del amor. Y muchas veces hablamos del amor, pero no entendemos lo que es el amor. Y es difícil definir el amor. La Biblia da una definición de la clase de amor que debe caracterizar su vida y mi vida. ¿Ok? Y Pablo da esa definición precisamente en este libro. En 1 Corintios 13, versos 4 al 7, Pablo da la definición del amor que debe caracterizar a cada creyente, a usted y a mí. Pablo dice, el amor es, note que a veces dice lo que es y a veces dice lo que no es. El amor es paciente. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres paciente con tus hermanos? ¿Eres paciente con tus hermanos? ¿O cualquier cosa que haga te irritan? ¿Eres realmente paciente con tus hermanos? El amor es bondadoso. El amor, ahora es un negativo, no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. ¿Bien? O sea, yo no tengo que creerme mejor porque tengo un título, o porque tengo un puesto, porque tengo una posición en la iglesia. No soy mejor. De hecho, la Biblia dice que el que quiera ser mayor en la nación tiene que ser el más humilde, como el que sirve. Y el ejemplo perfecto fue Cristo, que siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies de los discípulos para enseñarles, porque los discípulos estaban, yo voy a estar a tu derecha, y el otro, yo voy a estar a tu izquierda. Y Jesús
Jesús hizo el trabajo del esclavo más humilde. Aquellos que se creen importantes porque son lo que sean, son arrogantes y no entienden el verdadero significado del término liderazgo. Verso 5. El amor no se porta indecorosamente. Note lo que dice después. No busca lo suyo. Ahora recuerda a la persona que vino a pedir opinión y quería salirse a toda costa. Y lamentablemente eso pasa muchas veces. Que las personas quieren que las cosas sean como ellos quieren y nada más. Buscan lo suyo. Y sabe, hermano, eso es una muestra de la naturaleza humana caída. Es una carnalidad. ¿Ok? El amor no se confabula para hacer el mal. No murmura de sus hermanos. No le desea mal a ningún hermano. El amor no se irrita. Fíjense después, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Escuchó eso? Aunque tu hermano te haga mal, tú no debes pagar mal por mal. ¿Entiende el punto? Es que usted no sabe lo que esta persona me hizo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Crees tú que has sufrido más que Cristo? ¿Crees tú que lo que el hermano o la hermana te hizo a ti es más duro que lo que nosotros le hicimos a Cristo? ¿Sabe la diferencia? Es que al final de cuentas tú y yo somos pecadores igual, redimidos pero pecadores. ¿Sabes que Cristo era santo y que su juicio fue juzgado y condenado siendo inocente? ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Ahorita te voy a enseñar lo que hizo Cristo. Verso 6. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Note lo que dice el verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sabe qué es la clase de amor que debía mostrarse en ti y en mí? ¡Hello! ¿Sabe lo que hizo Cristo cuando estaba en la cruz? Ante aquellos que le habían crucificado y que le estaban vejando y escupiendo y riéndose y blasfemando su nombre. Lucas 23:34, Jesús dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? A lo largo de mis años de ministerio, he escuchado a muchas personas decir, yo nunca voy a perdonar a esa persona. Nunca podré perdonarlo. Déjame decirte algo, si tú eres un redimido, si tú eres un creyente genuino, no tienes opción. Un cristiano genuino que ama como Cristo preferirá sufrir insultos, injurias, daños e incluso pérdidas materiales antes que infligirle dolor a alguien más y especialmente a un hermano. Jesús dijo en Mateo 5:40, y el que quiera, fíjense lo que dijo Jesús, y el que quiera ponerte pleito, o sea, que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica era la ropa interior de la persona, déjale también la capa. ¿Lo veis? ¿Sabe? Cuando una persona pobre lo único que tenía era eso para cubrirse. De hecho, la ley prohibía quitarle eso por la noche, porque era lo único con lo que se tapaba por la noche para dormir. Y está diciendo, ¿sabe? Que si alguien quiere quitarte aún todo lo que tiene, dáselo. Dáselo. Jesús estaba pidiendo una rendición total de sus discípulos, una rendición de todos nuestros derechos personales. La venganza, amado hermano, para un cristiano es un hecho impensable. ¿Ok? Un cristiano nunca debe vengarse. Es mejor que usted y yo estemos dispuestos a perder dinero que a perder nuestros testimonios y avergonzar el nombre de Cristo ante los incrédulos. Obviamente,
Los cristianos de Corinto estaban actuando carnalmente y demostraban que carecían de la madurez espiritual y la visión espiritual y de la sabiduría espiritual que debe caracterizar a los creyentes. Hermano, usted y yo como cristianos, nuestra característica distintiva debe ser el amor por los hermanos. Debe ser la disposición a perdonar y a buscar la paz y la reconciliación con otras personas a toda costa. A toda costa. Como dice Pablo en Romanos 12, 18 al 21, si es posible, fíjense, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Lo ven? O sea, se nos pide que usted y yo hagamos todo lo posible por estar en paz con los demás. Pero, obviamente usted y yo debemos ser conscientes de que no siempre será posible. ¿Por qué? Porque para que esto sea posible depende de las actitudes y de las respuestas de los demás. Pero nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Verso 19 dice, amados, escuche esta importante enseñanza. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, obviamente está refiriéndose a una cita del Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo cita aquí Proverbios 25, 21 al 22. Bien, para enseñarnos que usted y yo no debemos vengarnos, no debemos procurar vengarnos del mal que alguien nos haya hecho. Debemos dejar lugar a la retribución divina, a que sea Dios el que nos juzgue la situación y el que vengue. En lugar de vengarnos, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el verso 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Fíjense, verso 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ese es un principio importante. Bien, Pablo ilustra aquí el punto utilizando una antigua costumbre egipcia. Cuando una persona quería mostrar arrepentimiento público, quería demostrar que estaba arrepentido de lo que había hecho, llevaba un sartén con brasas prendidas sobre su cabeza. Nunca lo he hecho, pero me imagino que debe ser doloroso, ¿verdad? Las brasas representaban el dolor ardiente de su vergüenza y de su culpa. ¿Bien? Era una manera de manifestar públicamente que estaba arrepentido. Y el punto de Pablo aquí es que cuando usted y yo, en amor y con misericordia, ayudamos amorosamente a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho daño, que nos han calumniado, que nos han atacado, esto les da a ellos una oportunidad de arrepentirse y reconocer que su odio y animosidad en nuestra contra estuvo mal. Bien, Pablo dice que no debemos dejar nunca que el mal nos arrastre y que respondamos mal por mal, sino que debemos responder todo mal que nos hagan, debemos responder con el bien. Pues en el verso 25-22 termina diciendo al final, y el Señor te recompensará. ¿Escuchaste eso? Cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando usted y yo honramos a Dios y no nos vengamos y hacemos lo que la Biblia nos manda, dice la Biblia, y Dios nos recompensará. ¿Ok? El punto que quiero que entienda, amado hermano, es que es un pecado demandar a otro cristiano y que es mejor sufrir el mal que demandar a otro creyente. Pablo enfatiza aquí, y esto quiero que les quede bien en sus mentes, que debido al diseño de la iglesia, y al propósito de la iglesia, Cristo está preparándonos para juzgar y gobernar el mundo. ¿Me escuchaste?
La iglesia Cristo la está preparando para juzgar y gobernar el mundo. Y por tanto, como iglesia deberíamos ser capaces de gobernar y juzgar y resolver todas nuestras diferencias. El rol de la iglesia es discernir la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en la Escritura, en la palabra de Dios, bajo la iluminación del Espíritu Santo, y juzgar cualquier asunto imparcialmente con sabiduría para la gloria de Dios y para la edificación de los creyentes. Te invito a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque tu palabra es clara y en ella tú nos enseñas la manera en que debemos amar a nuestros hermanos. Y también nos enseñas las cosas que no debemos hacer. Padre, te pedimos perdón por aquellas veces que hemos actuado de una manera contraria a tu voluntad para nuestra vida. Pedimos, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo. Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ella, que la pongamos en práctica. Ayúdanos a amarnos, Señor, los unos a los otros, de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Con esta clase de amor ágape, que solamente puede ser practicado por aquellos que tienen tu espíritu, porque es tu espíritu el que derrama esta clase de amor en nuestros corazones, Señor. Cuando lo amamos de esta manera, estamos demostrando la carnalidad, o incluso podemos estar demostrando el hecho de que no estamos en Cristo. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos lastimado, si hemos herido a alguna persona. Y te rogamos, Señor, que como creyentes, como cristianos, tú nos permitas glorificarte en nuestras intenciones, en nuestras acciones, en nuestros motivos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Le damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ponernos nuevamente de pie. Que nuestra oración siempre sea, hermanos, el que podamos amarnos de manera genuina, como Dios espera de nosotros, amándonos, perdonándonos y soportarnos los unos a los otros. Ahora les voy a leer a continuación, hermanos, del Salmo 84, del Salmo 84, estaba bien, del verso 9 al 12. Dice lo siguiente, Salmo 84, verso 9 al 12. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán aventurado es el hombre en quien ti confía. Hermanos, Dios es el dador de la gracia y de la gloria. Exaltemos nuevamente a nuestro Dios cantando el himno Gracia admirable. Está
Solamente quiero hacer un anuncio rápido. Las clases de Fundamento de la Fe van a ser el primer domingo y el tercer domingo, y las clases de predicación expositiva que yo estoy dando van a ser el segundo y el cuarto domingo. Hicimos un pequeño cambio con Adán por una cuestión de conveniencia para los dos grupos. Así que nada más quiero dejarle eso. Entonces el próximo domingo hay clases de Fundamento de la Fe a las 9 de la mañana aquí en este lugar, ¿ok? Así que los que están participando, y si alguna persona que no está participando quiere añadirse, sería bueno. Como dice, es una clase de Fundamento de la Fe, es para todos los nuevos creyentes o todas las personas que se han añadido a la iglesia, conozcan cuáles son las doctrinas fundamentales que nosotros profesamos. Les invito a orar una vez más para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias porque es por tu gracia que estamos aquí. Ninguno de nosotros lo merecía, Señor. Tu palabra nos enseña que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú, Señor, eres perfecto y nosotros no. Así que fue por tu gracia que nosotros fuimos perdonados. Y, Señor, fue tu amor el que hizo que tú enviaras a tu Hijo Cristo a venir a rescatarnos, a buscarnos, a salvarnos cuando nosotros andábamos perdidos. Así que, Señor, ayúdanos a tener gracia y misericordia con nuestros hermanos. Ayúdanos a amarlos como tú, Señor, nos manda. Recordando, Señor, que tú nos diste el ejemplo, que tú fuiste el ejemplo de gracia, de misericordia, de amor. Porque tú, Señor, has sido paciente con nosotros. Y realmente si no hemos sido consumidos, como dijo Jeremías, es porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, a nuestro favor. Gracias por Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Y es a través de Él, Señor, por sus méritos, que venimos ante ti, dándote la gloria, la honra, Señor. Recibe nuestra alabanza y recibe, Señor, nuestra adoración. Y rogamos, Señor, que en este día tú permitas, Padre, que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia y con el ánimo, el deseo de ir a donde quiera que vayamos, Señor, y proclamar tu palabra, para que aquellos que aún no te conocen también puedan escuchar del amor de Cristo, Señor. Ruego que el amor de Dios el Padre y que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Gracias, tengan una bendecida semana.